importante es aprender a elevar nuestro nivel de conciencia, en especial si estamos pasando por un dolor de espalda. Y si realmente te quieres recuperar por completo, tienes que elevar tu nivel de conciencia, y esto casi nadie te lo explica. Hola, soy Betsa, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Y en esta oportunidad te voy a enseñar a cómo elevar tu nivel de conciencia si estás en recuperación o pasando por un proceso de recuperación en cuanto a tu dolor de espalda. Rápidamente te cuento que soy fisioterapeuta y que desde el año pasado decidí renunciar a mi trabajo actual para dedicarme a abrirle el nivel de conciencia a las personas y que entiendan lo que es verdadero de lo que no lo es. Y ayudarlos a entender que el recuperarse de una lesión musculoesquelética o neuromuscular empieza desde la educación en dolor. Así que bienvenidos y espero que entiendas lo que aquí te voy a explicar. Lo primero que tienes que entender es que cuando te estás recuperando de un dolor de espalda, no solamente es importante los ejercicios que vas a realizar. Seguramente vas al médico, el médico te dice que necesitas fisioterapia y luego tu terapeuta viene y te prescribe los ejercicios. Esto es lo que normalmente nosotros hacemos en el sistema tradicional de salud. Es por ello que yo decidí renunciar a esto y empezar a hablar lo que es la verdad, lo que se debería hacer. Así que lo importante no es los ejercicios, sino que tienes que pensar, moverte y empezar a actuar como una persona totalmente diferente a pesar del dolor que tienes. Yo sé que quizás es un poco confuso en este momento entenderlo, pero a medida del video lo vas a entender perfectamente. Es que nos hicieron creer que el dolor de espalda se soluciona con un tratamiento, bien sea farmacológico o con ejercicios, y esto está muy lejos de la realidad. Para tú solucionar un dolor de espalda o una enfermedad o una lesión, necesitas elevar tu nivel de conciencia. Y vamos a empezar por definir qué es la conciencia. La conciencia es la capacidad humana de percibir tanto lo interno como lo externo. Es la capacidad que tiene el ser humano para autoconocerse en cuanto a pensamientos y emociones. Y es la capacidad que tiene el ser humano para reflexionar sobre sus actos. Sí, todo esto es la conciencia. Entonces, yo necesito que tú entiendas esto porque es importante que al momento que tú tienes un dolor de espalda, que seguramente ya lo tienes porque si estás en este video es porque tienes un dolor de espalda y quieres solucionarlo, tienes que modificar la manera en cómo piensas. Ya que, como digo en la mayoría de mis videos, cuando tú tienes una lesión o una enfermedad, la misma viene para enseñarte algo o para recordarte algo en específico. Porque si bien es cierto que nosotros no venimos a este mundo a aprender, sino a remembrar, es decir, a recordar quién ya somos. Y todo lo que nosotros somos está en nuestro interior. Entonces por eso decimos que tú no vienes a aprender, sino que vienes a recordar quién ya eres. Entonces para recordar quién ya eres tienes que irte hacia lo interno. Ahora bien, cuando tienes un dolor de espalda, además de ejercicio, yo te voy a enseñar a cómo elevar tu nivel de conciencia para poder superar este dolor de espalda. Así que elevar tu nivel de conciencia implica dejar de tener miedo al movimiento, dejar de enfocarte en el dolor, cambiar creencias que son negativas, dejar de vivir en temor y en miedo, y significa, lo más importante, empezar a aprender a sentir a tu cuerpo y a trabajar con tu cuerpo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas que tienen dolor de espalda crean kinesofobia, que es miedo al movimiento, pero es exactamente este miedo es lo que hace que persista el dolor, porque vives en miedo, al igual que estas personas viven en constante dolor, en especial cuando el dolor crónico o persistente se cronifica, por así decirlo, su dolor se cronifica. Entonces ya hablamos de un dolor persistente, pero esto es algo que no debería ser, pero es. Entonces a medida que vas entendiendo y vas acercándote un poco más a lo que es, al entender tu cuerpo, vas a entender muchas cosas de ti y tu dolor va a disminuir, porque el dolor simplemente viene del cerebro, porque el cerebro piensa de que hay peligro en tu cuerpo, y al momento de que tu cerebro piensa que hay peligro en tu cuerpo, va a enviar señales, va a enviar una respuesta al cuerpo
¿qué va a hacer? Dolor, pero esto para protegerte, no lo está haciendo realmente porque quiere hacerte daño, sino realmente por protección. Pero si buscamos de apagar esas alarmas que llegan al cerebro y dejar que él no piense de que hay algún peligro, aquí es donde vamos a tener el verdadero cambio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Te lo voy a explicar después. Primero quiero enseñarte los distintos niveles de conciencia del Dr. David Hawkins y te lo vas a entender perfecto. Ok, veamos. Esto es la escala de conciencia del Dr. David Hawkins. ¿Qué pasa? Que esta escala va del 20 al 1000. Por debajo de nivel de 200 es cuando la persona vive en fuerza. Por encima del nivel de 200 la persona vive en poder. Esto es lo que quiero específicamente explicarte y te voy a colocar la escala. Entonces, familia, vamos a adaptar esta escala de nivel de conciencia a una persona que tiene dolor persistente de espalda. Esta persona siente mucho dolor y el dolor es constante y es persistente por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que inconscientemente la persona empieza a vivir en un nivel de conciencia muy por debajo, específicamente calibrado en un número 75. Entonces, esta persona, su visión de vida o todas las experiencias que pasen alrededor de esta persona la persona lo va a enfocar en dolor, pero no solo lo va a enfocar en dolor, porque esta persona empieza a experimentar miedo al movimiento. Entonces empieza a tener miedo a ciertos movimientos que antes no le ocasionaban dolor, obviamente porque tiene una lesión de espalda. Entonces la persona empieza a sentir miedo a sentarse, a levantarse de la cama, miedo a correr, por ejemplo, miedo a levantar un objeto, miedo a cualquier movimiento en sí que la persona pueda experimentar. Entonces la persona no solo empieza a experimentar dolor y miedo, sino que también empieza a experimentar enojo. Porque imagínate estar constantemente, o sea, yo lo entiendo, como terapeuta lo entiendo porque he estado experimentando este dolor con la mayoría de mis pacientes. Entonces imagínate una persona que tiene dolor persistente todos los días. Esto obviamente inconscientemente la persona empieza a sentir enojo, porque de tanto dolor que se crea, te enojas porque no puedes realizar cierto movimiento, y esto es entendible obviamente, pero entonces es para que veas las emociones que empieza a experimentar la persona. Entonces no solamente estás vibrando en esta escala en un número 75 y 100, sino que también en otros momentos empiezas a vibrar en un número de 150, y así la persona experimenta toda su vida en un nivel por debajo de 200. Bien, y esto lo he visto en la mayoría de mis pacientes. Empiezan a vivir en estos estados inconscientemente y ellos no lo saben. Pero entonces lo que no saben es que toda su vida va a girar en torno a la fuerza. ¿Por qué me refiero a la fuerza? Porque cuando tú quieres quitar el dolor de tu cuerpo, tú vas a hacer las cosas tú vas a buscar las soluciones más rápidas, porque ya no quieres dolor, ¿cierto? Entonces lo primero que buscas es una pastilla, y el medicamento te lo tomas y te alivia el dolor. Hay otras personas que, bueno, se toman su medicación y no les alivia el dolor, pero si la siguen tomando, y no sé para qué se la siguen tomando si no les alivia, pero bueno, ellos se lo siguen tomando. Entonces imagínate tú que estás actuando desde la fuerza. O sea, no estás escuchando a tu cuerpo, no estás aprendiendo lo que tu cuerpo te quiere o no aprender, no estás remembrando, no estás recordando lo que tu cuerpo te quiere enseñar. Recordemos que una enfermedad o lesión es una oportunidad que tienes para recordar quién eres y para, digamos que, verificar o buscar en tu interior qué es lo que quiere enseñarte. Entonces, yo como terapeuta puedo decirle a la persona con un dolor persistente de espalda: mira, tú estás teniendo mucho estrés laboral, necesitas bajar el nivel de estrés que estás teniendo en tu trabajo, porque lo estás
a nivel de la enfermedad, hay algo que se llama biodescodificación. Entonces la persona somatiza ciertas emociones. Entonces una persona que experimenta este dolor persistente empieza a somatizar. Entonces yo le puedo decir, continuando con el ejemplo, tienes que bajarle al estrés laboral que tienes, porque tu espalda está somatizando la emoción, está somatizando este nivel, tú como persona lo estás somatizando, este nivel de estrés tan fuerte que llevas, y por lo tanto estás experimentando dolor. Entonces disminuye el estrés que tienes laboralmente. La mayoría de las personas se los toma como, yo sé que es más bien como uno lo dice, pero recordemos que yo lo estoy hablando desde un enfoque de terapeuta. Entonces, la persona no me cree o lo toma de que eso no tiene relación con la espalda. Y sí, por como te digo, hay algo que se llama biodescodificación de las enfermedades, y el estrés tiene mucha relación con las enfermedades y con las lesiones a nivel de columna vertebral, en especial con las lesiones a nivel lumbar. El estrés tiene mucho que ver. Entonces, por ahora lo que necesito que entiendas es que cuando estás en un dolor constante y que estás experimentando dolor, miedo y enojo por ese dolor que tienes todos los días y que es entendible, yo te entiendo, estás vibrando en un nivel de conciencia muy por debajo de 200. ¿Cuál es mi trabajo o lo que quiero que entiendas? Que necesitas empezar a vibrar en un nivel de conciencia por encima de 200. Y esto quiere decir que necesito que sueltes la fuerza que tienes con respecto al dolor. Necesito que empieces a soltar el dolor. ¿Cómo empiezas a soltar el dolor? Obviamente con herramientas. Pero la primera siempre va a ser la educación en dolor, que es lo que te estoy enseñando. Entonces necesito que sueltes ese miedo, el miedo al movimiento. ¿Cómo sueltas ese miedo al movimiento? Moviéndote, haciendo los movimientos que te da miedo hacer. Es la única manera, y créeme que con la repetición todo se supera. ¿Y cómo sueltas el enojo? Pues entendiendo tus emociones, sabiéndolas gestionar. Todo esto obviamente se aprende y yo te lo voy a ir enseñando a medida de los videos. Ahora bien, vamos a ubicarnos ahora por los niveles por encima de 200, que es donde yo necesito que tú te ubiques para que puedas solucionar tu dolor de espalda. Entonces, yo necesito que la persona que tiene dolor de espalda se ubique por encima de un nivel de conciencia de 200. Y esto para que esta persona empiece a actuar y empiece a que todo lo que experimente en su vida sea alrededor de poder, sea alrededor de su poder interno. Porque el cuerpo tiene poder, el cuerpo humano tiene poder, y yo necesito que tú aprendas a escuchar a tu cuerpo, que tú aprendas a trabajar con él, en vez de actuar desde la fuerza, no, actúas desde el poder. Y la única manera para actuar desde el poder es entendiendo y aprendiendo de tu cuerpo. Entonces, estas clases, estos videos que tú estás escuchando aquí, te sirven porque te van a empoderar, te van a ayudar y te van a ayudar a entender a tu cuerpo. Ahora bien, las diversas herramientas que yo te brindo en estos videos te ayudan a que tú vayas disminuyendo el dolor. Y a medida que tú disminuyes el dolor, tú vas a empezar a vibrar inconscientemente vas a empezar sientes menos dolor, y por lo tanto tu estado de ánimo mejora, ¿cierto? Te empiezas a sentir más feliz, empiezas a sentirte mejor, empiezas a actuar desde el amor. Entonces desde aquí es donde quiero aquí es donde quiero que tú me captes. Yo necesito que tú empieces a vibrar desde el amor, desde la paz, desde la alegría. Obviamente esto requiere de un trabajo interno, no es fácil, pero a medida, por ejemplo, que tú vas disminuyendo el dolor, vas avanzando en tus ejercicios, vas superando el movimiento que antes te daba mucho dolor o miedo, pero ya ahora lo haces y no te genera tanto miedo. Esto lo estás superando, es decir, que estás también elevando tu nivel de conciencia, porque te vas a empezar a sentir muy bien, te vas a empezar a sentir tan bien que ni siquiera te vas a dar cuenta que ya no estás molesto por cosas que antes te molestaban. Entonces te voy a dar 3 herramientas y 3 consejos que, si los sigues, vas a elevar tu nivel de conciencia. Así que vamos, te voy a enseñar 3 herramientas claras y precisas para que empieces a elevar tu nivel de conciencia, teniendo obviamente dolor de espalda. La primera herramienta es, vas a cambiar la pregunta de ¿qué tengo?
¿Por qué necesita mi cuerpo hoy? En vez de constantemente decirte, tengo esta hernia a nivel tal, tengo este dolor tan intenso, este disco está mal, mi columna es la peor de todas. Esto es vibrar en un nivel bajo de dolor. ¿Por qué? Bajo de conciencia, perdón. ¿Por qué? Porque simplemente estás actuando desde la víctima. No estás actuando desde lo que te empodera, desde lo que puedes hacer. Estás actuando en papel de víctima y de miedo. Cuando la persona constantemente dice, ay no, esta columna me tiene demasiado mal, ya mi columna no tiene reparo. O sea, ¿sabes el impacto que estás diciéndote a ti mismo? Esto estás vibrando en un nivel de conciencia por debajo de los 200. Te estás poniendo en modo víctima. Y perdóname que te lo diga, pero es así. Te estás poniendo en modo víctima. Entonces, en vez de preguntarte o a decirte estas cosas, vas a actuar en un nivel por encima de 200. Y vas a empezar a preguntarte, ¿qué necesita mi cuerpo hoy? Vas a empezar a preguntarte, ¿qué señal me está dando este dolor? ¿Qué necesito hacer para que mi dolor disminuya? Estoy tensa. ¿Por qué será? Empieza a hablar contigo misma. Empieza a hacerte buenas preguntas. Esto te va a ayudar estas son preguntas que te empoderan, que te dan fuerza y que te hacen y que te ayudan a poner el trabajo que necesitas poner, a responsabilizarte por ti misma. Segunda herramienta, y esa me gusta muchísimo, observa el dolor sin luchar contra él. La mayoría de las personas vive en, ay, este dolor no lo quiero que se vaya este dolor. Y si no, las personas que tengo demasiado dolor, necesito la pastilla para que me lo quite. Esto para que veas que la mayoría de las personas vive en este modo. Pero tú no, tú que quieres elevar tu nivel de conciencia, tú no tienes que luchar con tu cuerpo, tienes que ir con tu cuerpo, aprender de tu cuerpo. Entonces tú vas a observar el dolor sin juicio. Vas a notar cuando te empeora el dolor o cuando aumenta o qué cosas haces que te aumenta el dolor. Y de igual manera vas a hacer tu lista de qué cosas haces o cuando tú notas de que disminuye el dolor. También tienes que relacionar el dolor con el estrés y las emociones, porque tiene muchísima relación. Si en tu día te sientes triste, vas a tener dolor. Si en tu día te sientes enojado, frustrado o muy molesto, vas a tener dolor. O sea, tienes que entender de que el dolor está muy relacionado con las emociones. Tienes que relacionarlo, tienes que aprender a conocer a tu cuerpo. Tienes que entenderlo. Tienes que entender de que si en tu día hay mucho estrés o tienes mucho estrés laboral, o estrés físico, vas a experimentar más dolor y esto es totalmente normal, pero tienes que entenderlo, porque la mayoría de las personas sigue pensando de que el dolor es por la estructura, por cómo está el disco, por cómo está el nervio, por cómo está el músculo. No necesariamente. Tienen que entender a escuchar y a aprender a escuchar a su cuerpo. Entonces necesito que todos hagan su lista de en qué momento les duele y en qué momento o qué cosas hacen que no les duele. Necesito que todos hagan su lista. Tener una percepción de cómo funciona su cuerpo. También hay algo que me gusta mucho y es que puedes agarrarte, puedes sentar, puedes cerrar tus ojos y vas a empezar a poner atención en tu propio cuerpo. Empiezas por la zona de los pies. Empiezas a dirigir tu atención a las zonas de los pies. Luego de allí vas subiendo a las zonas de los tobillos, a la zona de las piernas, del muslo. Vas a empezar a poner atención en cada zona de tu cuerpo. Y esto para que empieces a aprender a poner atención en cada zona de tu cuerpo. Porque hay personas que yo les pregunto, ¿dónde les duele? Ay, no sé, siento un dolor como aquí en todo esto. Pero exactamente no saben identificar en dónde les duele. Y es porque están dejando que el cerebro los maneje, en vez de ellos manejar el cerebro. Entonces, esta es una buena manera de aprender a hacerlo, es una meditación. Si quieren, coméntame y en otro video yo te explico bien y exacto cómo es que funciona, pero básicamente es cerrar tus ojos y poner tu atención en diversas zonas de tu cuerpo, esto para ir enseñándote y irte ayudando a identificar en dónde tienes el dolor exactamente. Cuando haces esto, el cerebro
en el cerebro cambia la percepción. Entonces el cerebro empieza a dejar de interpretar las cosas como peligro o amenaza y empieza por ende a disminuir el dolor. Porque como ya te expliqué, cuando para el cerebro siente o percibe de que hay peligro o amenaza, se prenden las alarmas y empieza la persona a experimentar dolor, pero porque es una respuesta de protección que emite el cerebro. Pero si ayudamos a que al cerebro le llegue información de que no está pasando nada, de que todo está bien, entonces adivina qué, van a disminuir las alarmas y empieza a disminuir el dolor. Y hay muchas maneras, o sea, cuando tú empiezas a poner atención en tu propio cuerpo, esto es una manera para disminuir la información que llega al cerebro de que algo está pasando. Cuando empiezas a notar qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal, o sea, qué es lo que te genera más dolor y qué es lo que no te genera más dolor, esto también empieza a disminuir la percepción de amenaza que llega al cerebro. Entonces es aprender e ir con tu cuerpo, no luchar contra él. Y esto es actuar en un nivel de conciencia por encima de 200. Y bien, familia, la tercera herramienta también me gusta muchísimo y es dejar de vivir con miedo al movimiento. Aquí vamos a reprogramar creencias que son limitantes. ¿Recuerdas esas creencias que te digo que cada uno de nosotros tenemos? Solamente que hay personas que tienen más creencias que son limitantes que creencias que son que te potencian. Entonces el trabajo está en subir las creencias que te potencian y bajar las creencias que te limitan. Entonces, por ejemplo, una creencia limitante es que una persona piense: si me muevo me voy a hacer más daño, o si hago este ejercicio me voy a lesionar la columna. O cuando piensan: mi espalda es frágil. O cuando dicen o cuando piensan de que si caminan por mucho tiempo las piernas le van a doler y eso está peor. Porque es que salen con unas cosas que me dicen que cada vez me quedo sorprendida, porque de verdad son creencias limitantes, son creencias que no están correctas. Entonces tienes que ir reprogramando estas creencias. Entonces, en vez de pensar de que si me muevo me daño, tú vas a cambiarlo por una creencia que es más positiva. Es decir, entonces vas a pensar: bueno, mi cuerpo es adaptable. Y es así, el cuerpo se adapta a todo en esta vida. Entonces, en vez de pensar que tu espalda es frágil, tú vas a pensar que el movimiento correcto es medicina. Entonces, no es moverte por moverte, sino es aprender a moverte. Es moverte con conciencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que te voy a pedir? Que tomes un movimiento. Específicamente ese movimiento que tú sientes el que le tienes mucho miedo porque te genera dolor. Por ejemplo, vas a tomar el movimiento de agacharte. Ese movimiento no lo puedes hacer porque, mira, te da miedo. Si quieres pensarlo, bueno, ya le tienes fobia y ya empieza el dolor a aumentar. Vas a escoger el movimiento que te genera miedo, el movimiento que te genera dolor. Solamente lo vas a escoger. Entonces, para este ejemplo va a ser el de agacharnos. Vas a sentarte, vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar que te estás agachando. ¿Qué puede pasar? Que aumente el dolor. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que empieces a ponerte tenso, que empieces a sentir que tu cuerpo se tensa. Si sucede alguna de estas dos cosas, es normal, no te asustes. Si sucede alguna de estas dos cosas, es normal, no te asustes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Repetición. Todos los días vas a tomarte, así sea 2 minuticos o 3 minuticos, y vas a pensar ese movimiento que te da miedo hacer. Simplemente pensarlo. Pero necesito que te visualices a ti misma haciéndolo. Si eres incapaz de visualizarlo, visualiza a otra persona que lo está haciendo. Alguien frente de ti que está haciendo el movimiento, que te genera miedo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿O qué es lo que sucede fisiológicamente cuando haces esto? Que estamos cambiando el nivel de creencia. Estamos dándole al cerebro información nueva. Información de que, oye, yo pensaba que me daba miedo agacharme, pero no me da miedo, lo estoy pensando. Y hay algo que necesito que sepas, y es que el cerebro no distingue de lo que es real de lo imaginario. Esto vamos a usarlo a nuestro favor. Si tú piensas que te estás agachando, el cerebro no distingue si eso es verdad o no es verdad. Entonces, el cerebro se lo va a creer.
¿Y qué pasa si el cerebro se lo cree? Empieza a disminuir el dolor. ¿Y qué pasa si empieza a disminuir el dolor? Empiezas a sentir menos miedo al movimiento. ¿Y qué pasa si empiezas a sentir menos miedo al movimiento? Lo vas a hacer. Entonces, pero primero vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar a apagar esas alarmas en el cerebro. Para ello necesito que empieces a visualizar que estás haciendo ese movimiento que te genera dolor o miedo. Simplemente eso, empieza a visualizarlo. Otra cosa que también puedes hacer es caminatas. Camina 5 o 10 minutos diarios. Simplemente camina. Pero no es una caminata de que voy a ir a comprar algo, no, es una caminata de que tu mente está puesta en ejercicio, en voy a salir a caminar 5 minutos, me pongo mis zapatos de goma y voy a salir a caminar 5 minutos. No me voy a parar a hablar con la vecina o a comprar un café o a comprar algo de comida, no, es ir a caminar de ejercicio, porque tienes que diferenciar entre una actividad física de un ejercicio físico. Actividad física es cuando vas al súper, vas a ir a comprar algo, te paras y vas a la calle y te paras con la vecina a hablar, eso es actividad física. Pero ejercicio físico es cuando sales a hacer un ejercicio que lleva un tiempo determinado. Eso es ejercicio físico. Y yo lo que necesito y lo que busco en cada una de las personas es el ejercicio físico. Y me gusta que cuando salen a caminar lo toman por minutos, es decir, no es que salen a yo caminé, ¿cuántos minutos? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud recomienda mínimo 30 minutos de caminata diario. Entonces yo necesito, como voy a empezar contigo de menos a más, yo necesito que tú salgas a caminar 5 minutos, lo mínimo. Para eso necesito que lleves el tiempo. Y esto también ayuda a que el cerebro empiece a disminuir esas alarmas y empieces a sentir menos dolor. Entonces, familia, para finalizar, elevar tu nivel de conciencia no es pensar positivo, es trabajar con tu cuerpo, es entender de que tú tienes una parte activa en el proceso de tu recuperación, es dejar de ponerte como víctima y empezar a trabajar con tu cuerpo, es dejar de vivir con miedo, es dejar de vivir en el dolor y es empezar a trabajar con tu cuerpo para que empieces a notar cómo el dolor disminuye cada día más y más. Para esto es elevar el nivel de conciencia. Así que hemos llegado al final de este video. Si realmente aprendiste algo, regálame un me gusta y coméntame qué es lo que más te costó o qué es lo que más te dificultó de aprender en este video. Y también quiero que me comentes en qué nivel de conciencia crees que te ubicas actualmente en cuanto a los números, ¿sabes? No, mira, por ejemplo, puedes comentarme, yo siento que me ubico en el número 20 o en el número que corresponde al dolor. Quiero que me comentes en qué parte del nivel de conciencia te ubicas actualmente. Gracias por visualizar mi video.